Hola, mi nombre es Óscar Sebastián Marino Habana. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la Edad Media. Esta época fue la que entre mis compañeros de equipo y yo escogimos porque se nos hizo la más importante y de la cual podíamos sacarle más información, aparte de que era la que más nos llamaba la atención cuando revisamos todas las épocas de las que podíamos hablar. Mi equipo está conformado por Ismeraí Salas López, Blanca Ailín Motorrea y obviamente yo. Bueno, si pensamos en la época que más nos atrae, seguramente muchas de las personas se les viene a la mente la Edad Media. Este, esta es una época que está llena de intrigas y transformaciones que trajeron el cambio que supuso a una sociedad pasar del dominio de los romanos a la época renacentista. Eso es la Edad Media. Lo que hoy somos de nuestras creencias y en gran parte de nuestra forma de pensar, un periodo en el que pasamos de una tierra plana, llena de grandes monstruos marinos, a conocer que la tierra era redonda y los monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existían. Bueno, como todos sabemos, en ese entonces tenían muchas creencias que hoy en día podemos comprobar la veracidad de ellas, que pues obviamente sabemos que son falsas. Bueno, cuando hablamos de la Edad Media, hablamos de que empezó en el siglo V y finalizó en el siglo XV. Fueron 10 siglos los cuales comenzaron con la caída del Imperio Romano de Occidente en, en el año 476 después de Cristo. Esta época, la que le conocemos como Edad Media, finalizó con el descubrimiento del continente americano, el cual fue en el siglo XV, en la fecha 1492. Otras personas dicen que este periodo finaliza en el año 1453, haciéndolo coincidir con la caída del Imperio Bizantino. Bueno, les hablaré un poco acerca de las etapas en la Edad Media. La primera es temprana Edad Media, la segunda es alta Edad Media y la tercera es baja Edad Media. Bueno, esta época es muy representativa debido a la cultura que se desarrolló en ese entonces. Fueron tres cosas las que se desarrollaron, las cuales dieron paso a lo que tenemos hoy en día como muestras culturales demasiado representativas e importantes, que son las que más se destacan, las cuales en ese entonces y también ahora son las que predominan, es el arte, la filosofía y la literatura. Algo que también destacó mucho en esta etapa y que a mi equipo a mí nos llamó demasiado la atención es que en ese entonces existían los visigodos. También otras curiosidades que vimos era la higiene, los juicios y los deportes que se practicaban en ese entonces, de los cuales hablaremos en este video. La Edad Media es uno de los periodos de la historia que han resultado más fascinantes, ya que fue un espacio de tiempo que se caracterizó por la existencia del sistema feudal. La sociedad estaba dividida entre campesinos, feudos, nobles, vasallos, tributos y otros más. Pero quizá una de las características más resaltantes fue el hecho de que el cristianismo tenía el control sobre aquel mundo medieval. Así que la Iglesia medieval jugó un papel importantísimo en el desarrollo de la Edad Media como tal. La Iglesia católica tuvo influencia sobre cada aspecto o ámbito de la vida medieval de aquella época. No hubo ningún sector que no se viera influenciado. Hay muchas circunstancias que sirven como base para este auge del catolicismo en aquella época tan extensa e importante de la historia, la cual logró dejar una enorme huella en Europa. En esta época tuvo lugar la mayor epidemia de peste de Europa, que estalló concretamente entre 1346 y 1347, llevándose consigo a cerca de la mitad de la población total de Europa. Esta enfermedad, conocida como la peste negra, había tenido una primera aparición durante el siglo VIII, en época de Justiniano por los Balcanes, y desde entonces no se habían tenido más noticias de ella. El origen de esta enfermedad se conoció en 1894, pero en aquella época, ante lo desconocido y la necesidad de buscar un culpable, se le atribuyó diversos orígenes como era por razones geológicas o astrales, o incluso pensaron que era por envenenamiento por parte de los judíos, ya que el número de judíos infectados fue inferior que el de cristianos, pero esto era debido a sus mejores condiciones higiénicas.
También se le echó la culpa a los extranjeros y peregrinos. En el ámbito del arte, la Edad Media verá el nacimiento del arte islámico, con sus grandes construcciones cubiertas por lacerías, una ciudad y colorida decoración y grandes avances arquitectónicos, como sus ciudadanos arcos, sus grandes cúpulas y su destacada atención por todo lo relacionado con los jardines, como podemos ver todavía en los monumentos que perviven de esta época. En cuanto a la filosofía, durante la Edad Media será una ciencia íntimamente relacionada con la religión, hasta el punto que difícilmente se puede separar el ámbito de la teología. Entre los temas más tratados en el ámbito de la filosofía se encontraban la relación entre la fe y la razón, la libertad del hombre frente al plan divino, la naturaleza y a interpretarla desde este nuevo prisma religioso, las enseñanzas de grandes filósofos precristianos como Platón y Aristóteles. En cuanto a la economía, era como en la Edad Antigua. El sistema económico se basaba en la agricultura, pero ahora bajo la nueva forma feudal. Las clases altas, la realeza, la nobleza y el clero eran los propietarios de las tierras de los campesinos, que componen la mayoría de la población, y estos se encargaban de cultivar. Otro aspecto muy importante de mencionar de la Edad Media es la higiene, porque las calles en ese entonces no estaban pavimentadas y la gente no contaba con zapatos, por lo tanto la gente podía pisar de todo tipo de tierra, lodo y esta muchas veces incluía excremento. También es importante mencionar que la gente en ese entonces no lavaba su ropa, tenía solamente una prenda que usaban día tras día, no la cambiaban hasta que esta se rompiera y creara nueva. También hablando de la acción de bañarse, esta no era muy común en la gente en ese entonces, solamente las damas de alta nobleza se bañaban 2 veces por año, justamente por la razón de ser de alta nobleza, pero en cuanto a los campesinos, ellos no se bañaban. Y esto provocaba que muchas veces al comer, a pesar de que existían utensilios, que en ese entonces solamente era la cuchara y el cuchillo, pues la comida fuese manoseada y esto creara el paso para infecciones y enfermedades, que muchas veces eran bastante graves, ya que ocurrían muy seguido en los banquetes de la Edad Media. Otro aspecto es los juicios, ya que en ese entonces las leyes no eran muy coherentes. Las leyes eran parejas para todos, tanto personas como humanos. Y aunque las leyes o fueran muy buenas o fueran muy malas, hasta los animales podían pagar esto, y teniendo en su desventaja el que no pudieran hablar. Pero bueno, se les llegaba a castigar incluso con la muerte, que era uno de los castigos más comunes debido a que no había una coherencia o una organización en la ley. Para finalizar, hablaré de los deportes. Era muy común el deporte de rugby, como lo es en la actualidad, sin embargo este obviamente era adaptado a la época. Para hacer los materiales que se ocupan se buscaban alternativas, como para la pelota se utilizaba la vejiga del cerdo. Otro deporte muy importante y el que era más practicado eran los torneos. Estos consistían en meter anillas en las lanzas y posteriormente pasar por un recorrido con ciertos obstáculos, que en ese entonces era lanzar maderas al participante, y el que llegara primero con todas las anillas en la lanza era el ganador.